¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. A ver, vamos a refutar en este video a un testigo de Jehová que se hace llamar investigador de la verdad, que sigue diciendo que la organización no ha encubierto los 1006 casos en Australia. Vamos a demostrarle a este señor lo pésimo que es para comprender, para analizar y evaluar casos como estos. Vamos a demostrarle lo mentiroso que es. Y si me estás viendo investigador de la verdad y los testigos de Jehová que lo apoyen, en serio, observen bien este video. Miren, amigos, el investigador de la verdad dice que 514 casos que se trataron en Australia no fueron denunciados a la policía. Y resulta que la Real Comisión, en su escrito, dice que esos 514 sí fueron denunciados a la policía. Investigador dice que no y la Real Comisión dice que sí. Ahora, los 492 casos restantes, investigador de la verdad dice que todos fueron denunciados a la policía, incluso que cientos de estos fueron denunciados por los ancianos, lo cual es una mentira porque lo que dice el texto es que esos 492 casos, algunos no fueron denunciados a la policía y algunos sí, claro, por las víctimas. Pero fíjense cómo investigador cambia todo. Investigador, más de 500 casos, 514, no fueron denunciados a la policía. La Real Comisión dice sí fueron denunciados. 492, investigador dice todos fueron denunciados a la policía y la Real Comisión dice todo lo contrario. Vamos a demostrarle con este video a este testigo de Jehová cuál es el problema de que dejen de estudiar en la escuela. ¿Cuál es su problema? Vamos a analizarlo. Veamos. Este es un video donde sustentaremos y refutaremos al testigo de Jehová, investigador de la verdad, que de investigador no tiene nada y de verdad menos. Te vamos a refutar el video donde tú estableces que tanto Jaciel como Emma calumnian al decir que la organización encubre 1006 casos de abuso de menores en la situación, en el contexto de Australia. Te lo vamos a demostrar y vamos a escuchar lo que dices y te refutaremos. Muy bien, iniciemos. Aquí aparece tu primera calumnia. Escucha lo que dices. Como ustedes ven aquí, la línea 16 hasta la línea 31. Son los párrafos que vas a traducir. Lo selecciona, lo copia y lo pega en el traductor. Vamos a usar este traductor. Y puede usar usted cualquier traductor. Que por cierto, por ahí hubo un opositor que se llama Ramiro Espinosa, y según él habla y lee inglés. Y según él, esta traducción, o sea, todos los traductores, según él, están malos. Aquí está tu primera calumnia, ¿eh? Tú dices que yo dije que todos los traductores están mal. Pues fíjate que no, investigador, yo nunca dije eso. Hay algo que se llama grado de confiabilidad y grado de error. Y en los traductores existe un alto grado de error en la traducción, que es muy diferente a decir que están mal todos los traductores. Aquí está tu primera calumnia. Muy bien, vamos a continuar a ver qué es lo que mencionas. ¿Sale? Sigues diciendo. Pero yo, además de buscar en muchos traductores, también hablé con personas nativas de Estados Unidos y me dijeron que esta traducción estaba correcta. ¿Y les crees? ¿Les crees? Vamos a verlo. El contexto. Dice así. En el caso 29, la Watchtower Australia produjo 5.000 documentos que comprenden, entre otras cosas, expedientes de casos relacionados con 1.006 presuntos autores de abusos sexual infantil, que se remontan al año 1950. Los funcionarios de la Real Comisión revisaron estos archivos de casos
Y como resultado, la Real Comisión remitió información de 514 presuntos autores a la policía, de acuerdo con los poderes que le confiere el artículo de la Ley de Comisiones Reales 1902. A ver, hasta ahí. Mira, investigador, aquí te voy a exponer lo que dice ese párrafo. En el estudio de caso 29, la Watchtower de Australia produjo 5,000 documentos que comprenden, entre otras cosas, expedientes relacionados con 1,006 presuntos casos de perpetradores de niños por abuso sexual que se remonta a 1950. Es decir, la Real Comisión de 5,000 documentos encontró 1,006 presuntos casos que están relacionados al abuso infantil. Sigue diciendo, oficiales de la Real Comisión revisaron estos expedientes y como resultado, nota, la Real Comisión remitió información a la policía en relación con 514 presuntos autores en conformidad con sus poderes bajo la sección 6P1 de la Ley de Comisiones de 1902. Mira, vamos a continuar con lo que dices, ¿ok? Vamos a ver dónde está tu gran error, investigador de la verdad. Escucha lo que dices. Entonces preste atención a esta parte. De los 492 presuntos autores restantes identificados en los expedientes, los funcionarios de la Comisión Real determinaron que no había pruebas suficientes para justificar la remisión de los casos a la policía, o que los asuntos ya habían llegado a la atención de la policía. O sea. Ok, mira la explicación que das, investigador. Desconoces completamente el análisis, la síntesis y la evaluación. Fíjate lo que dices y te lo voy a refutar. Escucha lo que dices. ¿Ya? Que los 492 restantes fueron llevados a la policía, o sea, fueron denunciados a la policía. Fíjate lo que dices, que 492 casos fueron denunciados a la policía. ¿Seguro? ¿492 casos fueron denunciados a la policía? A ver, vamos a ver, ¿qué sigues diciendo? Entonces, ¿qué se demuestra aquí? Que de los 1,006 casos, los que no fueron denunciados a la policía fueron 514. Fíjate lo que dices. De los 1,006 casos, 514 no fueron llevados a la policía. ¿Ok? Vamos a ver si esos 514 casos fueron llevados a la policía. Sigue. Entonces, la acusación o el cartel que está colocando Jaciel es una calumnia, porque él dice que más de 1,006 casos no fueron denunciados a la policía. Entonces, ahí vemos que no fueron. Ya te hiciste bolas. Fueron 514 que no fueron denunciados a la policía. Ok, aquí tú dices que 514 casos no fueron denunciados a la policía. Te voy a volver a poner lo que dice ese párrafo. Dice, en el estudio de caso 29, la Watchtower de Australia produjo 5,000 documentos que comprenden, entre otras cosas, expedientes relacionados con 1,006 presuntos casos de perpetradores de niños por abuso sexual que se remonta a 1950. Mira, tú dices que estos, dice, oficiales de la Real Comisión revisaron estos expedientes y como resultado, la Real Comisión
remitió información a la policía en relación con 514 presuntos autores en conformidad con sus poderes bajo la sección 6P. Mira, investigador, tú dices que estos 514 no fueron remitidos a la policía. Y cierto, no fueron remitidos a la policía por los ancianos. Los ancianos encubrieron estos casos, no los remitieron a la policía. ¿Quién fue? Aquí te lo marco. Fíjate, ese párrafo, el renglón 21. Como resultado, la Real Comisión remitió información a la policía en relación con 514 presuntos autores. Como la organización y los ancianos no denunciaron estos casos, la Real Comisión estos casos los remitió a la policía, investigador. ¿Te fijas qué mentiroso eres? ¿Qué calumniador? Tú dices que estos 514 no fueron a la policía. Y aquí te estoy demostrando con la verdadera traducción y la correcta traducción, no Google, que te hace bolas. Aquí se dice que la Real Comisión remitió información a la policía en relación con 514 casos de abuso. Estos casos los ancianos no los denunciaron, pero la Real Comisión sí le dijo a la policía, mira, están estos casos. ¿Cómo ves? Primer jaque mate, investigador, para que veas cómo mientes. Veamos qué sigues diciendo. Ahora, alguien va a decir, pero de todas maneras, son muchos casos, es casi la mitad, o un poco más de la mitad. El 51% de esta cantidad no fue reportada a la policía. Otra vez, dices que esos 514 no fueron reportados a la policía. Sí, la Comisión Real los remitió a la policía. Los ancianos no, ellos se encubrieron. Vamos a seguir. ¿Ya ves cómo eres mentiroso, calumniador? Seguimos. Pero ya estuvimos viendo en los videos anteriores que hice que de estos 492, unos cientos, aunque no se puede determinar en la transcripción, pues cientos se puede entender como 200 o 300. Híjole, qué calumniador eres. ¿Ya ves cómo te falta ser objetivo? Hablas de cientos, de 200, de 300, de los 492. En ninguna parte dice eso, ¿eh? Tú dices, ¿se puede entender? Pues así lo entiendes tú, con tu nivel cognitivo que es de primaria, así lo entiendes, pero mira lo que sigues diciendo. Cientos de estos 492 fueron denunciados por los ancianos. Híjole, qué mentiroso eres. Cientos, 200, 300 fueron denunciados por los ancianos. ¿Ya ves cómo la traducción que haces es pésima? Mira, vamos a continuar. Tú no me puedes mostrar ni un solo caso donde los ancianos, esos 300, 200 o 100, hayan ido a la policía a denunciar los casos. No puedes, nunca lo has demostrado. ¿Por qué? Porque la sociedad no les da esa instrucción. Sigamos. Y el resto fueron denunciados por los padres o víctimas. Ahora, ¿por qué solamente cientos de 1006 casos, solamente la transcripción o la audiencia, el hermano Obren, ya ni sabes qué decir, de la sucursal de Australia, mencionó que solo cientos fueron denunciados por ancianos? ¿Dónde dice eso, investigador? Quiero que cheques a este señor, a ese hermano Obren, y nunca dice que cientos de casos fueron denunciados por los ancianos. Nunca. Mira lo que dice eso de los 492. Aquí tenemos la transcripción, la traducción. Mira, dice, del renglón 26 al 31. De los restantes 492 presuntos perpetradores identificados en los expedientes, fíjate, hay 492. Ya establecimos
que los 514 casos sí fueron remitidos a la policía, pero por la Real Comisión, no por los ancianos. Sigue diciendo el párrafo. De los restantes 492 presuntos perpetradores identificados en los expedientes, funcionarios de la Real Comisión determinaron que no había pruebas suficientes en los archivos del caso para justificar o remitir los asuntos a la policía. ¿Notaste? Tú dices que 492 fueron a la policía y aquí la Real Comisión, el párrafo te dice que no había pruebas suficientes para remitirlos a la policía. ¿Notaste tu mentira? Y déjame te explico, ¿por qué no hubo pruebas suficientes? Porque fueron casos, es muy probable, y eso sí te lo puedo sustentar, de que las víctimas se echaron para atrás, ya no quisieron seguir. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo del ostracismo que les practican. Porque los ancianos les dijeron, déjaselo a Jehová. No denuncies contra Jehová porque esto te puede acarrear la expulsión. Y los mismos familiares les dicen, déjaselo a Jehová. Pero notas que estos 492 presuntos perpetradores, de los cuales están identificados, no habría pruebas suficientes en los archivos para justificar o llevarlos a la policía. Tú dices que cientos de ancianos denunciaron a la policía. Mentira. Pero fíjate lo que dice al final el 30 y el 31, o que los asuntos ya habían llegado a la policía. ¿Y sabes por qué llegaron a la policía? Por las víctimas, no por los ancianos. Yo quiero que me muestres un solo documento donde muestres que los ancianos fueron a denunciar a la policía. No hay ninguno. Ahora, te voy a repetir tus errores, tus calumnias y tus mentiras. ¿Ok? Los asuntos. Muy bien. Checa lo que dices, Fíjate lo que dices. La atención de la policía. O sea, que los 492 restantes fueron llevados a la policía. O sea, fueron denunciados a la policía. Mira, dices que los 492 casos fueron denunciados a la policía. Te repito lo que dice la traducción. De los restantes 492 presuntos perpetradores identificados en los expedientes, funcionarios de la Real Comisión determinaron que no había pruebas suficientes en los archivos del caso para justificar o remitir los asuntos a la policía. Eso es lo que dice el párrafo investigador. Tú dices que estos 492 fueron llevados a la policía y que cientos de los casos los ancianos los denunciaron. Pero no, el párrafo dice que de estos 492 no hubo suficiente prueba para llevarlos a la policía. Y que algunos asuntos llegaron a la policía, pero por las víctimas. ¿Notaste la calumnia, investigador? Tú dices que estos 492 fueron llevados a la policía y el párrafo dice que no se remitieron los asuntos a la policía. ¿Cómo ves? Ni los ancianos denunciaron estos 492. Tú dices que cientos de ancianos, pero en ninguna parte me lo puedes mostrar. Aquí está tu mentira, investigador. Ese es el problema de guiarte por el traductor Google o el problema de no haber estudiado, investigador. Mira, continuamos. Ahora mira lo que dices. 492 denunciados a la policía. ¿Qué se demuestra aquí? Que de los 1006 casos, los que no fueron denunciados a la policía fueron 514. Híjole, qué mentira. Tú dices que los 514 no fueron denunciados a la policía. Aquí está otra vez la traducción, ¿sí? Dice, en el estudio de caso 29, la Watchtower de Australia produjo 5,000 documentos que comprenden, entre otras cosas, expedientes relacionados con 1,006 presuntos casos de perpetradores de niños por abuso sexual que se remonta a 1950. Nota, tú dices que 514 no fueron llevados a la policía. Oficiales de la Real Comisión revisaron estos expedientes y como resultado, la Real Comisión remitió información a la policía en relación con 514 presuntos autores. Otra mentira.
investigador. Dices que los 514 casos no fueron llevados a la policía. Sí, no fueron llevados por los ancianos. Pero la Real Comisión remitió esta información a la policía. Sí fueron llevados a la policía los 514 casos. ¿Cómo ves? Para que veas lo mentiroso que eres y lo poco inteligente para comprender la traducción. Entonces, la acusación o el cartel que está colocando Jaciel es una calumnia, porque él dice que más de 1,006 casos no fueron denunciados a la policía. Entonces, ahí vemos que no fueron más de 1,000, sino que fueron 514 que no fueron denunciados a la policía. ¡Wow! 514 que no fueron denunciados a la policía. Oye, investigador, en serio, el párrafo dice claramente que esos 514 fueron remitidos por la Real Comisión a la policía. ¿Ya ves el problema de no saber inglés? Tu nivel cognitivo de primaria no te lleva a poder comprender, analizar, sintetizar y evaluar esto, investigador. Calumnias y mientes. Dices que 514 casos no fueron denunciados a la policía y el párrafo dice que la Real Comisión los remitió a la policía. Los ancianos no los denunciaron. Estos 514 casos no los denunciaron los ancianos, pero la Real Comisión sí los remitió a la policía. ¿Ya ves cómo mientes? Y para terminar, mira lo que dices de los 492 casos. Mira. En videos anteriores que hice, que de estos 492, unos cientos, aunque no se puede determinar en la transcripción, pues cientos se puede entender como 200. Eso lo entiendes tú con tu pobre nivel cognitivo. De estos 492 fueron denunciados por los ancianos. Y el resto fueron denunciados por los padres. ¡Qué mentira! Cientos de los 492 fueron denunciados por los ancianos. No es cierto, investigador. En ninguna parte viene eso. Y entonces, para finalizar, investigador, te estoy demostrando que mientes. Mientes totalmente. Dices que 514 casos no fueron denunciados a la policía y la traducción dice que la Real Comisión sí los denunció a la policía. ¿Notaste? Bueno, no los denunciaron los ancianos. Y los otros 492 no hubo suficiente material para poderlo remitir a la policía. Es lo que dice el párrafo. No había pruebas suficientes en los archivos de caso para justificar o remitir los asuntos a la policía. Tú dices que todos fueron a la policía. No, investigador, qué equivocado estás. Entonces, te doy un jaque mate, investigador, y te invito a estudiar, en serio. Calumnias, mientes. Quiero que me refutes este video. Refútalo. En síntesis, tú dices que 514 casos no fueron a la policía. El párrafo y la Real Comisión dice que sí, la Real Comisión los llevó a la policía. Los ancianos no. Y los 492 casos, tú dices que todos fueron llevados a la policía y el párrafo no dice eso. No dice eso, dice que no hubo pruebas suficientes para llevarlos a la policía y que había unas denuncias, pero estas denuncias fueron las víctimas, no los ancianos. Ay, por cierto, si tienes algún documento, alguna carta donde diga el cuerpo gobernante, vayan, llamen a la policía, preséntala. Hay documentos que dicen llamen al superintendente, llamen a la sucursal, pero nunca dicen llamen a la policía. Investigador de la verdad, jaque mate, bien refutado que has quedado como un mentiroso. Ponte a estudiar, amigo. Saludos. Muy bien, amigos. Acabamos de analizar cómo este investigador de la verdad tuerce todo lo que según él pudo traducir. Él dice que 514 casos no fueron denunciados a la policía, pero la Real Comisión en su párrafo dice que sí fueron remitidos a la policía por la Real Comisión, no por los ancianos.
Y el investigador dice que todos los 492 casos fueron denunciados por los ancianos a la policía. Pero la Real Comisión dice que no hubo elementos para llevarlos a la policía. Por eso le doy un jaque mate a este investigador. Y lo que hace Emma y Jaciel no es una calumnia, ya que los 1006 casos, ninguno, amigos, ninguno de estos casos fue remitido a la policía por los ancianos. Entonces, investigador de la verdad, te acabo de dar un jaque mate terrible y te pido un favor, neta, por favor, no hagas videos cuando no tienes elementos objetivos para sustentar. Te ves muy mal, ¿eh? Pésimo investigador. Tú dices una cosa, es lo que tú quieres entender, pero la traducción es otra. Amigos, el chip sectario, el chip de la idea sectaria, de decir es que esto es la verdad, como lo hace investigador, lo pone en jaque mate. Y lo más interesante, que él sigue desobedeciendo a su cuerpo gobernante. Por cierto, lo hemos invitado a un debate abierto. Es más, si quieres, investigador, no pongan la cámara, lo hacemos con puro audio, pero él nunca ha aceptado debatir. ¿Por qué? Pues porque está perdido. Investigador de la verdad, ni tu organización te pudo ayudar. Has hundido más a los testigos de Jehová. A tu cuerpo gobernante lo has hundido más. Entonces, amigos, espero les haya gustado este video y saludos de Rami Espinosa, investigador de la verdad. Jaque mate. Saludos, amigos.